Y bueno, por aquí tenemos un nuevo tema en donde César Moreno es un creador de contenido argentino, por aquí lo tenemos, César Moreno, ok, vayan a seguirlo, seguramente lo siguen, es muy querido en El Salvador. Por aquí el presidente Nayib Bukele ya nos hablaba de el USAID anteriormente, creo que fue en el 2021, pone César Moreno. Vamos a ver este video. Si la canciller buscará cabildeo en Estados Unidos respecto a la reorientación de fondos por USAID, donde decidió reorientar estos fondos a organizaciones de la sociedad civil. No vamos a buscar. Aquí les doy la explicación. Cuando Nayib Bukele llega al poder, este organismo del USAID que invertía en el gobierno de El Salvador, destinó estos fondos ahora a ONGs. Esto es lo que está hablando el presidente Nayib Bukele. Esto fue en el 2021. Ya el presidente Nayib Bukele en el 2021 no solo estaba pidiendo que los Estados Unidos no le regalaran nada, sino que ojalá este dinero, que si los Estados Unidos decidiría dárselo a cualquier ONG que quisiera, que este dinero esperaba que por lo menos no fuera utilizado para financiar a movimientos políticos en contra de gobiernos elegidos democráticamente, que si esto se destinaba para ayudar ONGs que de verdad estaban interesadas en ayudar a ciudadanos desprotegidos o de menores recursos, era positivo, pero esto de financiar a oposición en otros países no lo veía bien. Aquí esto era lo que nos decía el presidente Nayib Bukele en 2021, tengámoslo en cuenta. Buscar reorientación, el dinero de AID no es un dinero nuestro, un dinero es de los Estados Unidos, de los que pagan impuestos en Estados Unidos, y nosotros no tenemos por qué decirles a dónde lo tienen que invertir. Fuera bueno que invirtieran en organizaciones de verdad y no organizaciones básicamente de la oposición, pero al final de cuentas, pues mientras sean ONGs que hagan un trabajo por el país, pues en teoría debe ser bueno. Nosotros no vamos a buscar que lo cambien ni nada, porque yo lo dije incluso en un viaje que hice a Estados Unidos cuando aún era presidente electo, nosotros no estamos buscando regalados, nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo. Debemos de empezar a ver hacia un país autosuficiente y no un país que esté viviendo de regalados. Así que donde quieran regalar su dinero pueden hacerlo mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque pues eso es ilegal, pero ya la tenía absolutamente clara. Sí pueden financiar ONGs que se dediquen a hacer ayuda humanitaria, no tiene nada de malo, y no vamos a buscar que lo cambien. Y ahí escuchamos al presidente Bukele, que nos decía que no quiere nada regalado. Él con los Estados Unidos no ha buscado que los Estados Unidos le regalen nada o conseguir un acuerdo de estos que les encanta a los gobiernos socialistas. Simplemente está buscando hacer negocios. Lo vimos cuando le ofreció, por ejemplo, la cárcel de máxima seguridad del SECOT como negocio, como una alternativa para conseguir ingresos y en este caso solventar el problema de los salvadoreños que tenían que financiar con sus impuestos a los criminales. Ahí vemos que el presidente Nayib Bukele ya tenía claro esto desde el 2021. Esto no es nuevo, por eso el presidente Nayib Bukele nos venía alertando de estas ONGs fachadas. Eran una fachada donde estos organismos que querían desestabilizar a gobiernos como el de El Salvador invertían su dinero para conseguir que estos intentaran desestabilizar a estos gobiernos. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado y visto anteriormente, a esta gente les molesta el ejemplo que está dando El Salvador. Mientras en la administración de Joe Biden se impulsaban políticas a favor de los delincuentes. Ustedes seguro vieron todas esas imágenes donde criminales entraban a las tiendas, se llevaban y arrancaban a los teléfonos de las vitrinas y se llevaban los productos y nadie podía hacer nada porque según la administración Biden estos podían robar hasta cierto punto porque era para subsistir. Veíamos ahí a un montón de criminales aprovechándose de estas políticas incoherentes que se promovían desde ya. Mientras tanto en El Salvador, con políticas de mano dura, de mano justa, como dicen en El Salvador realmente, porque son mano justa, quien viola la ley tendrá que pagar. Esto es justicia, no se están propasando. Entonces veíamos que mientras ellos aplicaban estas políticas a favor de criminales que permitían que cada vez más la criminalidad aumentara en los Estados Unidos, en El Salvador, un país que tenía el problema más grande de inseguridad, lo logró solventar. ¿Cómo? Un criminal hacía daño, se encarcelaba, dependiendo del crimen que cometiera, se llevaba a la cárcel más poderosa que había. Esto era un ejemplo que hoy en la región no les gusta. Es por eso que todos estos señores que comulgan con estas ideas a favor de delincuentes salieron a atacarlo. Todos estos señores que comulgan con políticas que defienden criminales, les encanta ponerse del lado de delincuentes
y por eso no les gusta el ejemplo que daba Bukele. ¿Por qué? Porque Bukele demostró que su narrativa no funciona. En ninguno de estos países se ha solventado la criminalidad. No ha pasado en Colombia, no ha pasado en Ecuador, no ha pasado en Chile, no ha pasado en México. Entonces, cuando llegó Bukele y demostró que la única manera de acabar con el crimen era metiéndolos en una cárcel, era acabando con los privilegios que tenían en las prisiones, era dejando de ponerse con esta iniciativa buenista de decir que son unas pobres víctimas, ellos están así porque no tuvieron oportunidades. Muchas personas vienen de los barrios más humildes y levantan sus familias trabajando honradamente. Entonces, es una narrativa que no se debe comprar porque ya está demostrado que no funciona. Así como estos defensores de la izquierda, alguien que lamentablemente, o un ente que lamentablemente se ha puesto del lado de los criminales, y los criminales de izquierda ha sido el Vaticano. Hemos visto como, por ejemplo, el Papa Francisco ha salido muchas veces a atacar a líderes del sentido común, a criticarlos. Y en este caso el Vaticano salió a cuestionar la medida de Donald Trump de cerrar el USAID. Vamos a escuchar esta noticia. Defendiendo a USAID. Sí, lo escuchaste bien. Mientras Trump quiere eliminarla, el Vaticano sale a defender lo que ellos llaman los principios cristianos. La organización benéfica del Vaticano califica de imprudentes e inhumanos los planes de Estados Unidos para desmantelar USAID. Pero esos principios incluyen financiar cirugías de cambio de sexo y apoyar organizaciones con conexiones al terrorismo. Y aquí surge la pregunta, ¿realmente el Vaticano está defendiendo los principios cristianos o solo está tomando partido en un juego político más grande? Te leo en los comentarios. El Vaticano defendiendo a USAID. Y ahí escuchamos cómo el Vaticano se ha puesto del lado de este organismo que financiaba completas incoherencias. El Vaticano, quien si está de acuerdo con que estas ONGs continúen funcionando, ¿por qué no el Vaticano utiliza de sus fondos, de todo ese dinero, ese oro que tiene el Vaticano, para invertir en ONGs de derechos humanos? ¿Por qué ellos no toman esa iniciativa? ¿Por qué tenían que ser este organismo que es financiado con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses el que tendría que solventar el problema de estas naciones? Recordemos que este organismo, el USAID, no está siendo cerrado porque ayudaba a favorecer los derechos humanos de los ciudadanos, porque ayudaba a los más vulnerables de otras naciones. No, está siendo cerrado por su completa corrupción, por todo lo que se ha descubierto, cómo se utilizaban estos fondos para invertir en cuestiones que no tenían nada que ver con la intención de la cual fue creado este organismo. Y entonces, en otras noticias que tenemos con respecto a lo mismo, es que Donald Trump, el republicano, está haciendo la guerra contra un montón de organismos, entre estos el USAID, y vamos a leer. Trump está eliminando de los Estados Unidos a 3 organismos terroristas de élite, organizaciones que no sirven para nada, sino para robarse todo el dinero que reciben los gobiernos para impulsar su agenda que atenta contra la moral, derechos y libertades de la población. Organizaciones que la población debe ignorar y no obedecer ninguna medida que impongan por medio de los gobiernos corruptos que siguen su agenda. ¿De cuáles organismos estarán hablando? Seguramente ya ustedes saben cuáles. Y la número 1 es la más esperada. Número 3, USAID, una agencia que supuestamente está destinada a la ayuda internacional, pero ha sido acusada de corrupción al desviar fondos hacia actividades ilegales y hasta promover conflictos en otros países, mientras millones de dólares de los contribuyentes se pierden en operaciones turbias sin ningún control real. Ahora Trump ha decidido acabar con eso. Número 2. La ONU, una organización que muchos consideran un símbolo de paz, pero que en la práctica ha sido señalada por ineficacia y parcialidad en conflictos internacionales, además de que Estados Unidos es el principal financiador. Trump no quiere seguir pagando miles de millones a una institución que va en contra de los intereses del país y protege a regímenes con dictadura disfrazada. Antes de revelar el número 1, dale like y no olvides seguirnos. Y en el número 1, la Organización Mundial de la Salud. Sí, Trump ya dejó claro que la OMS no solo falló en su respuesta a crisis globales recientes, sino que también ha estado bajo la influencia de intereses externos, especialmente de China, recibiendo millones de dólares mientras promovía medidas que afectaron a la economía y libertades individuales. Por eso Trump está eliminando su financiamiento y sacándola del país. Vamos a continuar. Por aquí tenemos un video muy interesante que nos va a explicar esto del USAID.
Les recuerdo a todas esas personas, dejen su like para que YouTube nos recomiende. Vamos a ver, este video está muy interesante, vamos a echarle un ojo por aquí. Es de Samuel Adrián, vayan a seguirlo porque hace muy buen contenido. Estados Unidos, encargada de ayudar a los más vulnerables alrededor del mundo, es también la agencia más corrupta. El gobierno de los Estados Unidos está deshaciendo de su programa USAID por ser manejado por lunáticos radicales que desperdician el dinero y apoyan a causas LGBT con millones de dólares. Al día de hoy, la Agencia para el Desarrollo Internacional se encuentra en una suspensión de 90 días mientras se decide exactamente qué se va a hacer, pero el plan del presidente Trump y Elon Musk es eliminar este programa por completo. Esto podría dejar a miles de personas alrededor del mundo sin trabajo y a muchas organizaciones de ayuda humanitaria sin recursos para seguir operando, por lo que las protestas han ido en aumento, llamando a estas acciones peligrosas y anticonstitucionales. Y es que, amigos, es verdad que el objetivo de esta organización es bueno, apoyar causas nobles alrededor del mundo. Sin embargo, gente, hay una razón por la que esto está sucediendo, y es que esta agencia, que debería de estar dedicada a brindar asistencia para combatir la pobreza y para ayudar en desastres naturales, hoy se encuentra muy alejada de su misión. Amigos, parece que con el tiempo USAID ha sido secuestrada por la corrupción y por movimientos políticos que buscan impulsar agendas ideológicas más que brindar ayuda humanitaria real a quienes la necesitan. Y hay que acotar algo muy importante, porque seguramente en estos tiempos van a salir todas estas ONGs, todos estos defensores de estos organismos a protestar y a acusar que Donald Trump está acabando con una causa noble como es la de este organismo de ayudar a financiar ayudas humanitarias en países. Seguramente este va a ser el argumento que van a utilizar los defensores de la izquierda, los defensores de los demócratas y los defensores de este organismo. Y recordemos que por esta razón no es la que se está cerrando este organismo, el USAID. Está siendo cerrada porque se ha descubierto que su financiamiento era destinado para grupos de oposición de otros lugares. Se ha descubierto que el financiamiento se utilizaba para movimientos LGBTs, para cuestiones que no tienen nada que ver con las razones por las que fue creado este organismo. Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando veamos a estos progres protestar. Esta es la razón. Vamos a continuar. Y tal vez con este contexto, cerrarla sea la mejor opción, o por lo menos hacer cambios radicales dentro de ella. Pero antes de continuar, te explico qué es la USAID y de qué la están acusando. USAID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta fue creada en la década de los 60 por el presidente John F. Kennedy para unir varios programas y organizaciones de asistencia exterior bajo una sola agencia. Su propósito principal es dar ayuda humanitaria a otros países, específicamente en las áreas de ayuda en caso de desastres naturales, alivio de la pobreza y desarrollo socioeconómico. Esta agencia cuenta con 14,000 empleados totales, de los cuales alrededor de 10,000 se encuentran operando en más de 100 países alrededor del mundo. Sus operaciones incluyen campañas de vacunación en Nigeria, campañas de prevención de VIH en Uganda, también tienen programas de agua limpia, de apoyo en el campo, de alimentación y de respuesta de emergencia en zonas de guerra, entre muchas otras actividades de apoyo. En fin, esta es una agencia que tiene como propósito brindar ayuda humanitaria a otros países. Y cada año esta agencia es la que más dinero aporta a nivel mundial a estas causas. Estados Unidos destina alrededor del 1% de su presupuesto anual a esta agencia, lo que puede sonar muy poco, pero amigos, ese 1% supera los 43,000 millones de dólares, y esto es alrededor del 40% de la ayuda humanitaria internacional. Definitivamente esta cantidad tiene un impacto enorme en otros países, y aún así están peleando por cerrarla. Ya están frenando programas de apoyo, y de los 10,000 empleados internacionales, la agencia solo se quedará con menos de 300, que son los que se consideran que tienen funciones más críticas. Por esta razón, la gente está protestando, alegando que este acto podía ser catastrófico a nivel mundial, costando incluso la vida de miles o millones de personas quizás que dependen de esta ayuda. Y ahora, la pregunta es, ¿será que Trump realmente considera que la ayuda humanitaria es un desperdicio de dinero? ¿Por qué querrá eliminar una agencia que está haciendo tanto bien alrededor del mundo? Pues amigos, ya desde hace tiempo esta agencia ha sido fuertemente criticada por su gasto descontrolado y además por promover ideas progresistas que contradicen los intereses estadounidenses. Elon Musk ha sido una de las personas que han estado luchando porque cierre esta agencia. Como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, su investigación a la agenda lo llevó a concluir que USAID desperdicia fondos en burocracia y agendas políticas en lugar de ayudar directamente a los necesitados. Y cuando a unos oficiales de DOGE se les impidió el paso a un área restringida de USAID, Musk dijo que la agencia estaba más allá de toda reparación y que necesitaba ser cerrada. Y es que, gente, si lo piensas, el hecho de que hayan bloqueado el paso a estos oficiales se vio muy
sospechoso, como si quisieran ocultar algo. Y amigos, lamentablemente la verdad es que sí, y en unos momentos más vamos a ver algunas de las cosas que se descubrieron. Aquí escuchen cómo estaban intentando hacer una auditoría cuando uno no tiene nada que ocultar, no ocurre ningún problema si tú permites que revisen tus cuentas, en donde se terminaba yendo el dinero. Pero estos señores se negaron. Esto despertó las alarmas. ¿Por qué razón? Si usted está destinando bien su dinero, como quería manifestar este organismo, ¿por qué se oponía a que lo investigaran? A que investigaran qué estaban haciendo con el dinero de los ciudadanos estadounidenses, con los impuestos de los estadounidenses. Estos señores se manifestaron en contra y esto alarmó mucho más al gobierno de Donald Trump, y por esta razón se han tomado medidas más fuertes. Trump también ha estado acusando a la agencia de fraude, de corrupción y de no estar alineada con intereses y valores estadounidenses. También ha dicho que esta agencia está siendo manejada por lunáticos radicales, y en unos momentos entenderemos por qué. Hace unos días el presidente escribió en su red Truth Social lo siguiente: USAID está volviendo loca a la izquierda radical y no pueden hacer nada al respecto porque la forma en la que se han gastado el dinero, gran parte de ello de manera fraudulenta, es totalmente inexplicable. La corrupción está en niveles que rara vez se han visto antes, así es que ciérrenla. Pues bueno amigos, la promesa de eliminar la agencia se está cumpliendo, e incluso los empleados de Washington DC ya no se les está permitiendo entrar a las oficinas. El secretario de Estado Marco Rubio se nombró administrador interino y confirmó los planes de fusionar la agencia con el Departamento de Estado. También mencionó que USAID estaba siendo muy poco cooperativa y que no habían tenido otra opción más que tomar medidas drásticas para controlar la situación. Además aseguró que la asistencia vital que tiene la agencia para necesidades humanitarias y de salud seguirá activa, lo cual es muy bueno, ya que es una realidad que la ayuda que proporciona Estados Unidos a otros países es de suma importancia. Escuchen aquí, como nos ha informado Samuel Adrián, la ayuda humanitaria va a continuar activa. Esto es algo que no le dirán los medios defensores de los demócratas y de toda esta agenda woke. Simplemente se está frenando toda la locura y el despilfarro que se hacía con el dinero de los estadounidenses. Vamos a continuar. También se descubrió que estaban financiando la impresión de dispositivos anticonceptivos personalizados para el control de natalidad en países de desarrollo. Pero yo me pregunto, ¿por qué gastar dinero extra en personalizarlos? Pues muy sencillo. Un proveedor más es un gasto más en donde pueden inflar los precios para hacer negocios. La corrupción ya estaba por todos lados. Nada más imagínate, cientos de millones de dólares que debieron de haber usado para apoyar el cultivo fueron utilizados para cultivar amapola y producir heroína en Afganistán. Pues claro, de eso nadie estaba hablando, porque también estaban financiando agencias de noticias demócratas con inclinaciones políticas de izquierda. Y por si fuera poco, también se reveló que pagaron 20 millones de dólares para que Irak hiciera su propia versión del programa de televisión Plaza Sésamo. Imagínate. Por favor, gente, ¿esto qué tiene que ver con ayuda humanitaria? Solo estaban viendo cómo hacer más y más negocios fraudulentos que desde afuera se vieran como buenas causas. Pero amigos, todo esto no es lo peor. De lo más preocupante y que revela cómo los grupos woke se han ido infiltrando en todos lados, incluso en las agencias de ayuda humanitaria, es el apoyo que USAID le ha dado a la comunidad arcoíris alrededor del mundo. En la página oficial de la Casa Blanca se puede encontrar una lista de algunos de estos apoyos. Nada más escucha esto: 1.5 millones de dólares para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en los lugares de trabajo y las comunidades empresariales de Serbia. 70,000 dólares para la producción de música DEI en Irlanda, 47,000 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32,000 dólares por un cómic transgénero en Perú, 2 millones de dólares para cambios de sexo y activismo LGBT en Guatemala. Y según lo que reportaron, esta lista es muchísimo más larga. Caroline Leavitt, la portavoz oficial de la Casa Blanca, dijo sobre esto: no sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura. Y yo sé que el pueblo estadounidense tampoco. Amigos, hasta le dieron $1 millón a un activista llamado Steven Leonelli para ser asesor de programas LGBTQ y apoyar a los programas del centro que protegen los derechos humanitarios de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales. Esto a nivel mundial. Entre los grandes logros de este hombre tenemos que hizo que se agregara un tercer género en el censo de Bangladesh, ayudó a que dieran terapias de hormonas para los trans en Sudáfrica y aumentó la participación política LGBTQ en Guatemala. No, pues wow, todo un agente de cambio este hombre. Qué gran uso de los recursos de USAID. Tiene más sentido que hayan decidido frenar todo por 90 días, porque esto tenía que parar. Está este video que está muy interesante de Samuel Adrián, que les recomiendo que vayan a seguirlo, un video muy interesante. Y es importante también recalcar que imagínense,
Esta gente, estos organismos, estas ONGs no intentan resolver los problemas de la gente, simplemente intentan que estas ONGs sean un medio que nada más se encargue de dar migajas y no resolver el problema de verdad de la pobreza o estas cuestiones. Y por el otro lado estaban ellos desangrando al organismo, intentando utilizar todo ese dinero que se destinaba para darlo en otras cuestiones beneficiosas a su agenda personal, a su agenda ideológica. ¿Qué pasaría si todos estos señores hubieran utilizado todo ese dinero sin sentido común que se destinó para estas cuestiones LGBT, estas cuestiones, por ejemplo, para poner un programa similar a Plaza Sésamo en Irak? Si este dinero, en lugar de ser destinado a estas cuestiones, se hubiera utilizado para intentar resolver el problema de la pobreza en estos países, algo que es muy complicado, pero intentar conseguir una manera de darle una mejor vida a estos ciudadanos, en lugar de simplemente darle ese poquito que los mantiene siendo útiles, porque si lo mismo que ocurre en El Salvador. ¿Qué ocurrió cuando se erradicó la delincuencia? Ya estas ONGs no tenían que hacer, no tenían de qué vivir, porque ahora ¿con qué van a justificar su lucha en contra de los delincuentes? Lo mismo ocurre en estos países. No se intenta resolver el problema de raíz, el problema de todo esto, porque con estas migajas que les dan al pueblo los mantienen ahí y mantienen sus puestos en estas ONGs.